En Testigos de la Fe, la Iglesia se renueva. La paz de Dios nos cubra y que su fe nos fortalezca, que la esperanza nos anime y que el temor se dé. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en La Iglesia se renueva. Tenemos muchas noticias de esperanza, positivas, llenas de Dios. Vamos a escuchar hoy también la palabra de Dios y muchos mensajes bonitos porque hoy nos está acompañando el movimiento eclesial Discípulos Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Voy a hacer entonces la presentación. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Norela, por esta participación en este programa. Muy contento pues de estar acá para también llevar ese mensaje de esperanza a todas las personas que tal vez en este tiempo de cuarentena pasan por un momento difícil, para que también sigamos que la iglesia, a pesar de que muchas personas creen que está encerrada, está abierta y sigue evangelizando y tratando de llevar muchas personas a Dios. Y más viva que nunca, ¿cierto? Así es. Eso. Bueno, y Daniel, que ya es con experiencia de venir aquí a nuestro programa. Daniel, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un regalo del cielo este compartir de estas experiencias hermosísimas del Señor con cada uno de nosotros, de nuestros movimientos. La riqueza de los movimientos definitivamente en la iglesia es muy grande, muy hermosa, y en el Oriente Antioqueño pues tenemos mucho. En especial, ¿cierto? Sí, La muchos. diócesis de Sonsón Río Negro yo creo que es una bendición completa porque dicen que es una Roma, porque acá los movimientos son una riqueza. Florecen, es muy hermoso ver Gloria a todos Dios. estos movimientos. Qué rico, sí, de verdad que sí, porque tenemos esa bendición tan especial. Bueno, entonces vamos a contarle a Juan Pablo que nosotros siempre que iniciamos este programa lo iniciamos con la oración. En la Iglesia se renueva un encuentro con Dios. Bueno, entonces vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Mi amado Señor Jesús, te pido hoy especialmente por cada una de las personas que están escuchando este programa, Señor. Tú conoces sus corazones, sus necesidades, sus problemas, mi Jesús. Llega especialmente a ellos, dales consuelo, dales alegría, dales una voz de esperanza para que en ti encuentren ese refugio tan importante, tan necesario. Santísima Virgen María, Madrecita hermosa, Madre del amor hermoso, te encomendamos esta oración, este programa y cada una de las personas que nos están escuchando. Cúbrenos con tu manto maternal y llévanos siempre en el camino de la santidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, después de hacer la oración y la importancia que también le contamos reiteradamente a los oyentes de invocar el Espíritu Santo. ¿Por qué esa importancia? Para que los oyentes siempre se acostumbren a que tenemos que invocar el Espíritu Santo, Juan Pablo. Bueno, la palabra de Dios dice que uno no puede interpretar justamente la palabra de Dios a su amaño, uno no puede interpretarla como quiera, sino que tiene que ser con el mismo espíritu que se escribió y sin duda pues toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo a personas elegidas por Dios. Entonces, sin ninguna duda, sin el Espíritu Santo no vamos a poder entender la palabra y sobre todo no vamos a poder llevarla al corazón. Qué bien, y fuera de eso que hay personas que dicen, ay, pero es que yo no sé orar, ustedes cómo oran de lindo, mire ustedes cómo se inspiran.
que diga, aunque sea Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Y con eso tienen para poder tener ese discernimiento cuando vayan a iniciar una oración. Nosotros hoy que estamos iniciando el programa o cuando vayan a iniciar su día, sería importantísimo que las personas siempre tengan esa devoción para iniciar ese día en las manos del Señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la lectura del Evangelio del próximo domingo. En la iglesia se renueva, ¿qué te habla Dios? Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o unos de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no le dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre nos tocan evangelios, pues es que la palabra de Dios toda es linda, diciente, donde vamos a empezar a comprender qué nos quiere decir el Señor. Y quiero retomar este pedacito porque ¿cuántas veces nos puede preguntar el Señor: ¿quién piensas que soy yo? ¿O quién te dice que soy yo? Y nosotros, ¿qué respuesta tendremos para Él? Si realmente sí lo conocemos, si realmente sí sabemos quién es el Señor. Si Él nos preguntara, ¿qué responderíamos? Pues es una pregunta muy interesante y uno la mira desde el Evangelio y es muy interesante porque a veces crecimos con un Dios lejano. ¿Quién soy yo, cierto? ¿Quién es Jesús? No, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, murió en la cruz y simplemente nos quedamos muchas veces con eso. O que está en el cielo. Sí, o que está en el cielo, ¿cierto? Algunos, un hecho histórico, ¿quién fue Jesús? De pronto, ¿cierto? Un hecho histórico, un profeta que existió hace unos años y se murió y ya, pues como pasa a los judíos. Pero definitivamente esta pregunta nos lleva a Jesús decir: venga, ¿quién soy yo? ¿Me conoces? Quiero que me conozcas, quiero que vivas conmigo, quiero que vivas en intimidad conmigo. Es más, lo más bonito de Él es: quiero que te dejes amar por mí, porque muchos decimos: ama a Dios, sí lo amo, pero te dejas amar por Dios. Eso es lo más bonito, y ahí es donde entra en esa relación de saber qué es ese Dios cercano, amoroso, que dio su vida por nosotros. Ahí entra en esa relación. Y otra cosa, la que tú dices, Daniel, cuando a uno le dicen: sí, tú amas al Señor, sí, yo lo amo. O cuando tú confías en Dios. Y uno le dice: sí, claro, es que yo confío en Él. Porque les voy a contar, a mí me pasaba al principio, a mí me preguntaban: ¿confías en el Señor? Y yo decía: sí. Pero realmente yo estaba muy equivocada, yo no confiaba en el Señor. O sea, yo confiaba en el Señor, pero yo luchaba con mis propias fuerzas. Entonces pues no estaba confiando en Él. Mientras que hoy en día, lógico que nos falta mucho, pero yo hoy en día le pongo toda mi vida a Él y me abandono en Él, y es tan diferente. Uno se siente descargado porque uno sabe que el Señor está con uno, que Él lucha por uno y que realmente todo se lo tenemos que dejar a Él. Bueno, a mí esta palabra me parece muy interesante porque sobre todo marca un antes y un después en nuestras vidas, en la vida de los discípulos, inclusive pues de la gente, ¿cierto? Porque Jesús primero pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y eso me lleva a mí a retomarme en nuestra concepción de Dios, ¿cierto? ¿Quién me ha dicho la gente que es Dios? ¿O quién me ha mostrado la sociedad que es Dios? Por eso uno crece, digamos, con una concepción de un Dios castigador, o de un Dios lejano, o de un Dios que está allá en el cielo con una lupa mirando a quién castigar, quién se maneja mal, o con un Dios que, bueno, existe. Y como después Jesús hace la pregunta: ¿y para ustedes? Es diciendo Dios: bueno,
ustedes que me conocen, ustedes que han tenido el encuentro personal conmigo? Y es una pregunta que ahí sí Pedro puede responder según el Espíritu, según se lo ha revelado Dios. Entonces Pedro dice: ¿eres tú, Señor, el Mesías? Ya no contestaba, digamos, de lo que lo habían enseñado, de lo que le habían dicho. Y es para todos nosotros. Muchas veces tendremos concepciones de Dios, pero no nos hemos dado la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Un encuentro personal frente a frente con el Señor para responder esa pregunta. Sin ninguna duda, esta pregunta no se puede responder si no es teniendo un encuentro personal con Cristo. Así como lo decía Daniel, ¿cierto? El dejarnos amar por Dios. Y esa pregunta es muy interesante, o sea, que a nosotros nos hagan esa misma pregunta años atrás y hoy en día: ¿quién es Jesús para mí? ¿Y cómo contestaría? O sea, o cómo contesta una persona que no ha tenido el encuentro con el Señor, y cuando inicia un proceso de conversión y va avanzando en él, preguntarle, ya la respuesta sería muy diferente, porque de todas maneras es como dice la canción, o sea, si yo lo conozco, yo lo amo, pero si yo no conozco, ¿cómo voy a amar a esa persona? Si yo ni siquiera la he visto en la vida, ¿cómo la voy a amar? ¿Cómo voy a saber de ella? ¿Cómo voy a hablar de ella si yo ni siquiera he tenido lo que tú decías, Juan Pablo, ese encuentro, Juan Pablo, sí, ese encuentro que tú tenías, que tuviste algún día con el Señor? Entonces, definitivamente nos tenemos que dejar mirar por Él, nos tenemos que dejar tocar por Él, y nos tenemos que dejar que Él nos disfrute y nosotros disfrutarlos a Él. Yo siempre digo que lo tenemos que degustar. Pues lo que pasa es que, y en esto uno va viendo que lastimosamente el ser humano aprendió a crecer con el amor humano, y el amor humano siempre falla, ¿cierto? El amor humano siempre hace daño, porque puede ser la mamá, y muy buena que sea la mamá, en algún momento nos hace daño en la vida. Entonces, cuando empiezan a hablar de ese Dios que es amor, tal vez nos quedamos con una imagen de un Dios del Antiguo Testamento que tampoco era así, porque el Dios para el Antiguo Testamento era muy amor, pero un amor, como decía Juan Pablo, pero porque es en lo que hemos crecido, con nuestros novios, con nuestra familia, con ese amor humano que no nos llena. Entonces, en ese encuentro de ese amor divino de Jesús, por eso nos dejamos amar, y no, porque al no conocerlo no dejamos amar y creemos que nos va a hacer daño de alguna manera. Y es impresionante cuando usted se entrega realmente, o sea, usted dice: voy a conocer a Jesús y me voy a dejar amar de Él, me voy a unir con Él en esa intimidad, todo lo que Él puede hacer y todo lo que uno puede sentir en ese amor. Entonces uno dice, ahí está cuando Dios toca el corazón, y ocurren todos estos retiros espirituales, que el Señor, cuánta gente no tiene una percepción de Dios distinta, no lo conocían, y llega y se encuentran con Dios ahí, y ya pueden decir: es que Jesús es Dios, Dios es amor, lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dios es amor, y pueden decirlo con esa certeza, porque no habían experimentado el amor divino, y ese es el amor que Dios tiene para darnos cada día. Y definitivamente es que cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, su vida cambia. O sea, uno le puede decir a la gente muchas cosas, pues le pueden decir fanático, rezandero, lo que sea, pero ojalá conocieran, y lo que yo les decía ahorita, disfrutaran de ese gozo que uno siente en el corazón cuando uno tiene a Dios. Bueno, y a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención de este texto de la palabra de Dios, y es que luego de que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? No se queda ahí, sino que le dice a Pedro: eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro, usted es el encargado de ahora de ir a todas esas personas que dicen que yo soy Juan el Bautista, de ir a todas las personas que dicen que soy Elías, a mostrarles quién verdaderamente soy yo. Y es el mensaje también de Jesús para cada uno de nosotros. Vaya, dígale a esa gente que piensa que yo soy un Dios castigador, vaya, dígale a toda esa gente que piensa que yo soy un Dios lejano, vaya y dígale a esa gente que simplemente soy un invento de la sociedad, que yo soy un Dios de amor, que yo soy un Dios que está ahí siempre para ustedes. Entonces no se queda ahí simplemente en quién soy yo, en el encuentro personal, sino que también va más allá. Vayan ustedes que son mi iglesia, ya ahora no es edificar mi iglesia, sino ustedes que son mi iglesia, vayan más allá a esas personas a mostrarles quién soy yo. Además que cuando uno tiene ese gozo del Señor,
uno no se puede quedar callado, uno tiene que hablar, y esa es una forma de evangelizar, de decir de descubrir ese amor tan grande, como decía Daniel ahorita. Sabes que definitivamente uno conocerlo, ahí es donde uno dice, no hay amor más grande que el del Señor, porque cuando yo hablo con la gente, yo le digo, o sea, yo puedo ser muy buena amiga, yo puedo ser muy buena hija, o sea, cualquier rol que tenga lo puedo desempeñar y puedo ser muy buena, pero en cualquier momento te puedo defraudar, en cualquier momento te puedo fallar. Él nunca, nunca nos falla. Entonces es importante que tengamos esa concepción. A mí me encantaría que las personas que están escuchando el programa, porque pues de todas formas estamos pasando por una situación difícil, no podemos cerrar los ojos, es una situación difícil para muchos por una crisis económica, porque hay unos que están hospitalizados, no necesariamente tiene que ser sobre este virus, y cuántas personas están hospitalizadas y ni siquiera sus familiares lo pueden ver porque no pueden tener ese contacto para prevenir tantas cosas. Entonces, que las personas se entregaran totalmente al Señor, pero primero que lo miraran, que lo conocieran y que pudieran decir, sí, Dios es esa puerta, Dios es ese camino, así como Él le dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Hay algo que para este tiempo precisamente, que se han suscitado tantísimas cosas, que en esta palabra me parece maravilloso. Después de que dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, y el poder del infierno no la derrotará. En estos momentos que se han generado tantas cosas por el tema de los templos, porque estuvieron cerrados, bueno, algunos ya están abiertos, gracias a Dios, porque aún se conservan algunos cerrados, y se acabó la iglesia, pero uno ve cómo antes Dios en este momento ha hecho avivar la llama de la fe en las iglesias domésticas, que son nuestros hogares, ha hecho avivar la llama de la fe en todos estos movimientos laicales, ha hecho avivar la llama de la fe porque nos ha llevado a llegar a lugares que ni siquiera pensábamos, y como el Señor después de que dice, venga, es que conózcanme, si me conocen yo estoy con ustedes, y este espacio y este tiempo nos llevó a conocer un poquito más a Dios porque nos lleva a esa intimidad con Él. Entonces ahí demuestra, mira, es que mi iglesia sigue viva, mi iglesia sigue firme, ahí está, a pesar de las adversidades. Es que pase lo que pase, un virus no va a acabar con mi iglesia, porque es que yo soy el que la llevo el timón, dice el Señor. Entonces es una bendición, me parece muy bonito esa parte del Evangelio también para este tiempo, y seguramente por lo que todos los movimientos hemos venido trabajando, porque tampoco nos hemos quedado quietos, ¿cierto? Y otra cosa que mira, es tan bonito, bueno, ejemplo, este programa, ¿cierto? Que podemos llegar a través de radio a tantas personas que lo pueden escuchar y que pueden decir, sí, tienen la razón, o sea, yo voy a hacer esto. No sé cuántas personas hayan podido a través de este programa inclusive empezar a hacer la lección divina. Bueno, y fuera de eso, que nosotros teníamos en cierto modo, como teníamos la presencialidad de las personas, entonces no teníamos las redes y no éramos de pronto tan apegados a las redes. ¿Cómo se volcó? Porque veíamos que el internet en realidad y las redes sociales como tal estaban muy dadas a hacer mucho daño en cierto modo. Entonces tantas personas pegadas de la pornografía, de tener relaciones fuera de su matrimonio, bueno. Y hoy en día tan bonitas las redes sociales, cómo nos han dado la oportunidad de acercarnos a tantas personas y en una hora tener personas de todo el mundo haciendo oración, escuchando una catequesis. Bueno, son tantas bendiciones que nos han traído las redes sociales. Así es, este es un tiempo privilegiado, Sí. tiempo privilegiado en el que el Señor también, en cierto modo, nos ha abierto el espectro y nos ha dicho, bueno, es que también por aquí se puede evangelizar, ¿cierto? No simplemente, y también en cierto modo nos bajó del pedestal, del caballo, como a Pablo, ¿cierto? Nos bajó de la soberbia, de tal vez enfocarnos en un grupo, en actividades, en estas cosas, y es que esto es lo que hago, y nos abrió el espectro a llegar a más personas, y tal vez muchas personas que nunca escuchaban de Dios, que nunca tenían la oportunidad de llegar a escuchar pues este mensaje, y por estos medios lo ha hecho. Pongo el ejemplo, por ejemplo, nosotros
en la comunidad empezamos a utilizar mucho las redes justamente con ocasión de esta pandemia, y el padre Francisco empezó a grabar un evangelio diario y lo empezamos a montar a nuestro canal, y el padre me contaba que en Perú, donde él estuvo trabajando, una de las señoras de la plaza de mercado ponía el evangelio a todo taco allá para que se escuchara en toda la plaza. Entonces él decía cuántas personas que tal vez ni en pandemia ni en ningún momento pudieron escuchar la palabra de Dios, y allí la estaban escuchando y allí lo estaba tocando el Señor. Entonces también es una oportunidad para que el mensaje llegue más allá, más lejos, a las personas que tal vez están olvidadas, que tal vez no pueden, que tal vez están allí y no tienen la oportunidad de recibir el mensaje. Y yo voy a decir otra cosita, Daniel, un momentico, porque no se me vaya a ir. Pues también es un testimonio pues le mando el evangelio a un señor que está en la cárcel en Bogotá. Y entonces pues yo con él no hablo mucho, porque pues ellos no pueden tener allá tampoco tanto contacto con el celular. Pero en estos días me decía, exactamente ayer me decía, que muchas gracias por las oraciones, que son oraciones muy bonitas, que la situación que realmente ellos están viviendo es muy dura, porque allá son aproximadamente unos 5.000 internos, y ellos ya ha habido muertes, inclusive de guardianes, y ya son como 170 personas las que han estado infectadas. Lo que pasa es que el patio donde él está no es un patio que tengan tantas personas. Y él me decía, gracias por las oraciones, gracias por la palabra de Dios. Y no solamente lo escucho yo, también se lo entrego a todos mis compañeros para que ellos lo escuchen. A mí como que se me hinchaba el corazón de alegría de decir, ay, gracias Señor, porque mira, eso es una cosa mínima que para uno, ¿cierto? Es una cosa mínima para uno, pero mira la máxima para ellos de poder escuchar esa palabra de Dios y de reconfortarse en medio de esta soledad, porque ya ni sus familiares pueden ir a visitarlos. Definitivamente es una gracia y un regalo de Dios, y traigo pues como a relación al beato Carlos Acutis, que próximamente va a ser canonizado, ¿cierto? Este joven que pues parece que lo pueda nombrar el patrono del internet, porque pues es a través de la web fue donde fue un ciberapóstol de la Eucaristía. Como el Señor en este momento nos puso a todos. Nosotros nunca habíamos hecho un retiro espiritual virtual, nunca, porque pues siempre era con la gente ahí, congresos con la gente, ¿cierto? Ahí siempre, y pues efectivamente las redes las teníamos para una que otra cosita, sencillita, sin mucha, darle con mucha fuerza. Y ahora que el Señor nos ha incitado, nos ha mandado a echar las redes, pero estas redes sociales, entonces nos hemos dado cuenta de lo que decía Juan Pablo y lo que decía tú, Noriel, que lo que el Señor, a dónde llega, y uno se queda asustado porque uno empieza a ver gente conectada, de Perú, Panamá, que de La Guajira, una señora de La Guajira, como que allá uno dice, Señor, o sea, uno se limita antes a hacer retiros en una zona geográfica específica, y los que iban, en esto usted suelta y uno sabe a cuántas personas están llegando y cuánta alegría está generando, y los testimonios que después dicen, después de un retiro de esos, uno se queda sorprendido y dice, Señor, definitivamente usted se las ingenia, se las inventa y hace lo que quiere hacer, porque se queda uno asustado, pues cuando la gente dice, no, es que mire que el Señor me permitió esto, y como que, santo Dios, ¿sabes? Que definitivamente no hay obstáculos. Entonces es muy interesante, y no ver, obvio, el internet trae muchas cosas malas, como todo, ¿cierto? Claro que sí. Pero ver que desde aquí se puede ver cosas Pero muy es la buenas. usabilidad que uno le dé, y realmente está muy bien usado con todo en esta pandemia ha sido súper estratégico las redes sociales. Además de los testimonios, entonces los vamos a dejar para ahorita. Quiero que compartamos entonces la canción tan hermosa que ustedes nos traen, que me dicen que es el himno de Digma. Entonces hablemos un poquitico y escuchemos también el himno. En la iglesia se renueva, Melodía del Alma. Guardaré en mi alma tu inmaculado corazón, y en la tuya, Madre mía, mi dolor y mi oración.
refugio de los pecadores, de los que no tienen amor. Madre, reina y protectora, derrama tu bendición. Yo soy Digma, Digma hasta el final. Digma, Digma. Yo soy Digma, Digma. Oh. Digma es nuestro nombre, Digma sea la santidad. Digma siempre al lado tuyo, Digma siempre hasta el final. Como estrellas en el cielo creceremos en la fe, de la mano de tu Hijo y el amor que tú me des. Y es la lucha ya constante y almas hay que rescatar. La oración es nuestro escudo y lo fortalecerá. Digma, yo soy Digma, Digma hasta el final. Digma, Digma. Yo soy Digma, Digma. Si tú estás conmigo, ¿quién, Dios mío, contra mí? En la batalla no tengo miedo, porque siempre estás allí. Y renuncié por ti, María, porque me mostraste vida. Me llevas por el camino directo a ser Digma, Digma. Yo soy Digma, Digma hasta el final. Soy Digma. Discípulos del Inmaculado Corazón de María, ¡adelante! Guardaré mi alma, tu inmaculado corazón, Madre de Dios. Soy Digma, Digma soy Digma hasta el final. Como estrellas en el cielo creceremos en la fe. Oh, soy Digma, Digma soy Digma hasta el final. Yo soy Digma, tú eres Digma, somos Digma hasta el final. Yo soy Digma, Digma soy Digma hasta el final. Discípulos amando tu inmaculado corazón. La iglesia se renueva. Después de escuchar esta hermosa canción, ¿por qué los identifica a ustedes? Bueno, el himno de nuestra comunidad, ¿cierto? Este himno es hermoso, fue compuesto pues en Granada por uno de los servidores y ya en Barranquilla, donde también hace presencia nuestra comunidad, fue organizado y fue grabado. Y este himno tiene una letra muy hermosa. Por ejemplo, dice: como estrellas en el cielo, creceremos en la fe. De la mano de tu Hijo, de la mano de Jesús, y el amor que tú me des, diciéndole a la Santísima Virgen María. Y es el llamado de nuestra comunidad, ¿cierto? A crecer en la fe, a crecer en amor a Dios y nuestro carisma, ¿cierto? Nuestro carisma de ser marianos, eucarísticos y carismáticos, de cómo ese amor por la Santísima Virgen María nos lleva también a Jesús, nos lleva de la mano con Jesús, porque principalmente eso es, caminar de la mano con Jesús, con el amor de la Santísima Virgen María. Y más adelante dice: yo renuncié por ti, María, porque me mostraste vida y me guías por el camino directo hacia la santidad. Y el nombre de nosotros, discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María, justamente nos lleva a eso, a caminar detrás de ella, caminar detrás de sus pasos,
para llegar a la santidad, para llegar a esa meta que es el cielo, para adorar pues a nuestro Señor más perfectamente. En estos días estaba escuchando Eucaristía y el Padre dijo algo tan bonito, porque pues nosotros tenemos el deseo de ganarnos el cielo, pero Él decía, antójense del cielo, antójense de eternidad. Me pareció tan bonito esas palabras que no se me van a olvidar, y de verdad que sí, nos tenemos que antojar del cielo para poder lograrlo y poder llegar allá. Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María, Digma, cómo ha venido trabajando, qué han hecho. Bueno, ya ahí nos habían contado pues unos ticsitos, pero ya sí, entremos en materia. ¿Qué está haciendo este movimiento para acercarse a la gente? ¿Qué les ha pasado por todos estos días de cuarentena? Pues a ver, el primer mes, cierto, estuvimos como mirando, observando qué hacíamos, qué propuestas salían. Entonces empezamos a transmitir la Eucaristía, pues entonces transmitía por redes sociales, desde Tierra de María, empezamos a transmitir la Eucaristía y empezó a suscitarse como qué seguimos haciendo. La gente empezó a pedir retiros, entonces empezamos en un retiro que inclusive el hermano de Juan Pablo, que es el padre Johnny, nos ayudó mucho, y gente de Maús también estuvo en el retiro que se hizo, un retiro muy bonito, acercándonos como a todo este tema de la Virgen, perdón. El retiro salió de Nicodemo, nacer de nuevo, ¿cierto? Ese fue el primer retiro que por iniciativa y nos impulsó el padre Johnny también a nacer de nuevo, y eso nos llevó a llevar la gente, y empezó como esa ola, y empezamos a ver los testimonios de la gente que el Señor los tocó, se sentían tristes, empezó a llenarse, y bueno, entonces ya de ahí empezamos a hacer programas cada día diario, que se llama El Toque de Dios en mi vida, que es un programa donde los servidores contaban su experiencia, o sea, cuándo Dios tocó su vida, ¿cierto? En qué momento, y cómo era su vida antes y cómo era posterior, ha sido después de este encuentro con Dios, y pues uno ve la grandeza que Dios ha hecho, porque pues uno mismo está en la comunidad y a veces ni testimonios de servidores que uno no lo conocía, y uno dice, wow, qué cosas hace tan maravillosas el Señor. Y que además, Daniel, también tenemos testimonios a diario, o sea, es que nuestra vida es un propio testimonio, porque yo todos los días recibo bendiciones del Señor, y uno mismo se queda asombrado de todas esas bendiciones que le da el Señor, y dice, Dios mío, gracias. O sea, es que, mejor dicho, se queda uno corto con las palabras. Seguimos con el por ejemplo, de retiro de conversión, pues este retiro de conversión virtual, eso es como muy curioso, muy cierto, pues como que lo hicimos, invitamos a la gente, y se sorprende uno porque se conecta la gente de Perú, se conecta la gente de Venezuela, de muchas partes de Colombia, de España, o sea, uno dice, Señor, o sea, el alcance que puede llegar a una comunidad encerrada de pronto con esto hacia allá, y después el testimonio de las personas, ¿cierto? Como que con esa cercanía, lo que el Señor toca los corazones tan maravilloso, pero especialmente esa palabra de aliento que es tan necesaria ahora, porque es muy difícil. O sea, la situación, como lo decías al inicio, es muy difícil, porque las personas a veces sin trabajo, muchas personas enfermas. Nuestra comunidad no ha sido ajena al tema de la pandemia, del COVID. Hemos tenido servidores que han pasado, gracias a Dios han superado, pero familiares de algunos otros servidores que lastimosamente pues también han fallecido. No ha sido ajena, entonces con eso tratamos de decir a la gente, ánimo, ahí estamos en esto. Y ahora este fin de semana vamos a dar un retiro de David, se llama Retiro de David, que es de sanación, muy interesante, muy bonito, sábado y domingo, pero de eso hablamos si quieren más adelante. Bueno, sí, porque yo quiero que ubiquemos bien a los oyentes y que les expliquemos la forma en que están haciendo el retiro, para que les digan pues como los momentos en que ellos se deben de conectar, que miremos por dónde se conectan para que de pronto puedan estar en este retiro que viene este fin de semana. Bueno, claro que sí. Entonces, nuestro canal de YouTube se llama Misioneros Digma, ahí nos pueden buscar, ahí está, vamos a transmitir pues el retiro, y también por nuestra página de Facebook, Discípulos Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Entonces el retiro más adelante se estará publicando la programación y todo esto del retiro, y como decía don Daniel, pues de todos los retiros que hemos hecho, que ya son casi 7 retiros, más un cerco de Jericó, que es una oración muy, muy hermosa y muy liberadora.
que hicimos. Y a todas las personas pues que también quieran revivir estos retiros, pueden ir a nuestra página web misionerosdigma.com. Allí en la parte de arriba del menú hay un desplegable que dice retiros virtuales, y ahí están todos: Nacer de Nuevo, Familia Fuego de Amor, Sanados en la Cruz, el retiro de conversión. Ahí lo pueden elegir y ahí pueden encontrar los videos, los testimonios de todos estos retiros que de verdad han sido grandes, que empezamos tal vez con muchas dudas porque pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y el resultado fue sorprendente cuando en una charla habíamos 400, 500 personas. Qué bueno. Y sumándole a eso que digamos en las partes donde hay gente conectada, digamos hay 2, 3, entonces uno no tiene la magnitud de todas las personas que verdaderamente pues se les llega el mensaje. Y así fuera uno solo, ¿cierto? Lo importante es que el mensaje llega y si uno solo se convierte, pues ya el retiro definitivamente va a tener la ganancia más grande. Y que además miren que hay personas que están en las casas y dicen, yo no tengo nada que hacer. Momentos en los cuales pueden invertir ese tiempo en estar con el Señor, en conocerlo, en estar en más contacto, y no se alcanzan a imaginar la paz que van a alcanzar. Es que eso es un descanso interior. Sí, efectivamente, y lo que decía Juan Pablo ahorita me sorprende mucho, caso puntual en el Perú, ¿cierto? Allá nos escuchan de pronto por lados de Moquegua, en Hilo, algunas partes, son pueblos allá con la frontera con Chile, y decían, ¿cierto? En la casa somos 5 y 5 vivimos en el retiro, entonces uno decía, bendito sea mi Dios, ¿cómo llegar? Porque nosotros en la comunidad hemos estado muy inquietos. Y este año precisamente, pero a Dios como las cosas de bonitas, aquí es que me estoy dando cuenta, porque nosotros este año decimos vamos a hacer un retiro para familia. Yo creo que en un programa anterior nosotros hablamos antes de este tema de la pandemia, que íbamos a hacer retiros para familia, donde iban a poder estar todos en la familia, y bueno, se entró el tema de la pandemia y no pudimos, pero como ahora en estos retiros, y uno ve que hay familias completas sentadas al frente de un televisor viendo el retiro, o sea, es una cosa muy bonita, y uno dice, Señor, bueno, nosotros pensábamos muy aquí, muy localmente, y el Señor dijo, no, yo quiero familias, pero a nivel general, a nivel, pues definitivamente no sabemos hasta dónde, tenemos testimonios de estas personas desde allá. Entonces, uno dice, Señor, pues tú eres el que sabe, y lo más hermoso es eso, que pueda llegar a muchos corazones. ¿Y qué testimonio nos pueden contar de las personas que han hecho estos retiros? Bueno, sin ninguna duda hay muchas personas que escriben y dicen... recuerdo de una que me contaba pues mi hermano el padre Johnny, de una persona que tenía a su mamá muy enferma en el hospital y que con ella se vio la charla y a los poquitos días salió del hospital. Cosas muy bonitas, cosas increíbles que el Señor hace y sobre todo de mucho consuelo, porque incluso se ha suscitado muchas personas que han visto estos retiros y que pasan por momentos difíciles y dicen, yo ya no me estoy ahogando solo, yo ya ahí encuentro consuelo, y sobre todo que por medio de estos grupos que tenemos también se han podido comunicar con nosotros. Nada más estos días una persona que estaba muy mal decía que estaba pensando en abortar, que, o sea, tenía un problema muy fuerte. Y como dijo, en esta pandemia yo pude conocer de Dios, pude conocerlos a ustedes, y como de una la pusimos en contacto con el padre Francisco allá en Tierra de María, y cómo se pudo ayudar a una persona. Entonces, no solamente lo que se hizo en esos retiros, sino lo que se sigue haciendo, porque sin ninguna duda para todas esas personas que han escuchado, para todas esas personas que nos han visto, ya somos también ahí un espacio, una imagen de Dios, ¿cierto? De dónde pueden encontrar a Dios, de dónde se pueden agarrar en el momento de su crisis, y de verdad que es una bendición muy grande poder ayudar a todas estas personas que están tan necesitadas. Yo me pongo en el papel de los oyentes, y ustedes ya lo han dicho, pero no sabemos si hayan oyentes nuevos y que ya lo habían contado, que es Tierra de María. Contémosle entonces a ellos para que sepan que están ubicados en Granada. Bueno, eso se los dejo a ustedes.
pues dentro de nuestra comunidad la Santísima Virgen María suscitó como un lugar porque todo ya se dio, porque así ya lo quiso, construir una casa de retiros, pero no solo de retiros, sino una casa de como dice, Tierra de María para la misericordia y la reconciliación, ¿cierto? Un lugar donde la gente pueda ir, puedan atenderla, puedan escucharles, puedan hacer oración, que puedan asistir a la Eucaristía, que puedan, la gente que esté con muchas dificultades, ir y recibir consuelo y recibir el amor de Dios. Obvio, en este tiempo, pues como eso queda después del retén de la entrada al pueblo, pues no hay forma de que la gente nos visite en este momento, pero se hizo con la intención. Se han hecho congresos, se han hecho eventos donde el Señor ha sido muy grande. Nosotros somos indignos de la misericordia de Dios. Ahora con los testimonios de retiros yo me ponía aquí a analizar en retiros tanto presenciales como en estos virtuales lo que Dios ha hecho, las conversiones que ha logrado, las sanaciones físicas que ha logrado, mujeres que no podían quedar en embarazo y poder decir, vea, tengo mi bebé o estoy en embarazo, personas con una situación difícil de conversión con arraigos, y cómo el Señor los ha ido tocando desde el proceso de Tierra de María, desde este lugar donde la gente llega allá y efectivamente es tierra de la madre, porque desde que entras siente algo especial. Uno que tiene el privilegio de estar allá, entonces uno ve todo lo que el Señor hace, y la invitación es que ahora que pase esto, pues se animen y conozcan Tierra de María en Granada. Allá está, pues cierto, hay una capilla, hay una réplica del cerro de Tepeyac de México, o sea, y la Virgencita pues se manifiesta, y es un regalo pues maravilloso, ¿cierto? Porque es muy importante que la gente la conozca, sí, esperemos que pase toda esta cuarentena, que queriendo Dios vamos a salir adelante de todo esto. Además no es la primera pandemia que se presenta, definitivamente es triste porque sí, hay muchas personas que desafortunadamente han fallecido, pero también es lo que nosotros decíamos ahorita, es antojarnos del cielo, antojarnos de la vida eterna. Es que también tenemos pues como una idea diferente, pues que eso sería para mucho tema para hablar, pero bueno, de la muerte, pero definitivamente eso sería también algo muy bonito que nos debería de pasar. Bueno, entonces ustedes van a tener el próximo 22 y 23 el retiro espiritual de David y Goliat. ¿Cuál es tu gigante? Qué importante que ustedes le puedan preguntar a tantas personas, porque definitivamente como un jovencito puede vencer un gigante, y nosotros no sabemos cuántos gigantes, mejor dicho, no sabemos cuántos Goliat tenemos. ¿Cuántos Goliat tenemos que vencer? ¿Contra cuántos Goliat tenemos que pelear? Y son muchos que uno ni siquiera los conoce. Y peor uno pelear contra algo que ni siquiera conoce. ¿Cómo va a ser este retiro? Motivemos a estos oyentes para que vayan, para que se conecten, porque sabemos que no es presencial, para que se conecten, para que puedan estar en esos momentos tan especiales y que reconozcan esos Goliat y los puedan vencer. Bueno, este retiro es muy especial. Nosotros lo hicimos en nuestra comunidad para los servidores, y a mí este retiro, lo confieso aquí, me correspondía a una charla, y en plena charla el Señor me quebrantó y yo me creía, o sea, y ahí donde dije, efectivamente la sanación es un proceso de toda la vida, y yo me creía muy bien. Cuando empiezo a predicar un tema específico de este retiro, y pum, el Señor me manda como un chispazo de luz de algo que había pasado en mi vida como a los 8 años. Allá lo tenías interno y no sabías. Nada, y oiga, y empiezo delante de los servidores a llorar, y el Señor a mostrar como esa miseria y por qué pasó eso. Y dice, Señor Santísimo, porque la vida de David es muy interesante. Ajá. Es muy interesante. La vida de David, todo su contexto es muy interesante, y nos lleva a un proceso de sanación profundo de muchas heridas. Entonces ahora, en esta situación, como la gente está en la casa, pues qué bueno que puedan vivir un retiro espiritual de sanación de unas heridas profundas. Claro, hay retiros de sanación interior, pero con unas temáticas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo dijiste, 22 y 23 de agosto, sábado y domingo. Este fin de semana es puente. Entonces, pues, sábado y domingo vamos a transmitirlo por nuestras redes sociales, la página de YouTube Misioneros Digma, o de Facebook Discípulos y Misiones del Inmaculado Corazón de María.
¿Cómo estamos haciendo? Porque a veces la gente, como cada charla es un link distinto en la página y es en vivo, nosotros transmitimos estos retiros no grabados, sino en vivo, o sea, Dios suscita ahí en el momento y lo que va haciendo. Entonces, damos unos teléfonos, la gente se inscribe en los grupos de WhatsApp para en el grupo estar diciendo, empieza la siguiente temática, ¿cierto? Hablando como eso, y se pueden inscribir a los siguientes números: 313-697-6511, 313-697-6511 y 310-524-0776. A esos dos números se pueden inscribir, se ingresan a los grupos de WhatsApp para que estén informados de la temática, y esos 2 días se transmitirá por nuestras redes sociales para que la gente se anime. La verdad que es un regalo este retiro. Yo he vivido retiros de conversión, de parejas, de mucho, pero a mí el Señor se me ha tocado en muchas partes, pero ahí me descubrió cosas, como dije, ay, lo guardaba en el corazón que tenía pues como la situación. Entonces los invito para que se animen en este retiro. ¿Qué disponibilidad de tiempo deben de tener las personas? Los 2 días completos. Los 2 días completos, Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, Juan Pablo, tú viniste también a abrirnos el corazón. ¿Cuál fue tu testimonio? ¿Cómo te tocó el Señor? Bueno, me identifico mucho con este texto de la palabra de Dios de hoy, que estamos meditando del próximo domingo, y es ¿quién era Dios para mí? Y puedo contarles que para mí Dios era mi enemigo. Para mí Dios era mi enemigo porque desde el momento de mi concepción, al principio pues creía que mi vida había sido un desastre. Les cuento pues, mi mamá quedó viuda a los 29 años, con 5 hijos, todos pequeñitos. El mayor tenía 9 años, el menor tenía 6 meses. 6 años después, mi mamá pues conoce a un hombre, un policía pues que trabajaba en Granada, y bueno, tuvieron su encuentro ya, y mi mamá queda en embarazo. Mi papá era policía, él ya era casado, tenía 4 hijos, y bueno, después que mi mamá quedó en embarazo, ya con todo el miedo que sintió, ella no le contó a nadie, ni siquiera a mi papá, ni a la familia. La primera persona que se dio cuenta fue una de mis tías. Mi mamá ya tenía los dolores de parto, entonces fue un embarazo de muchas heridas, tanto para mi mamá como para mí, de muchos rechazos en muchos momentos, y pues de mucha sorpresa en el momento pues de mi nacimiento para toda la familia. Y cómo es Dios, yo aquí veo la mano de Dios de una manera increíble, porque para esos días una de mis tías también iba a tener un hijo. 6 días después nació una primita que se llama Luisa, y justamente a mí me pusieron toda la ropa que era para ella. En ese tiempo, menos mal, pues tampoco se sabía qué iba a ser, era sorpresa, entonces todo era unisex. Y Dios, de una manera increíble, cómo cuadró todo para que no quedara sin qué ponerme, ¿cierto? Porque a esta situación pues mamá no había podido organizar nada, ni sabía, me imagino, que cómo iba a ser. Bueno, crezco y empecé a vivir pues con el rechazo de mis hermanos, sobre todo pues del menor, que tal vez pensó que yo había llegado a arruinarle la vida, a quitarle el puesto, los celos de niño, ¿cierto? Entonces hubo palabras muy fuertes, cosas que marcaron mi corazón, las burlas en la escuela de usted no tiene papá, ni siquiera sabe quién es su papá. Tanto así que hubo un momento en mi vida en que yo le empecé a decir papá a todos los hombres que yo veía. Y recuerdo una vez que le digo, mami, ¿cierto que este se llama Don Neftalí? ¿Cierto que Don Neftalí es mi papá? Dígame que es mi papá, dígame que es mi papá. Y yo recuerdo que solo mi mamá lloraba, no decía más. Fue muy fuerte para mí un día en una discusión con uno de mis hermanos, darme cuenta que en mi concepción mi papá había usado preservativo, y en cierto modo fue como un sentirme muy rechazado. Mi familia era una familia muy pobre, entonces había una monjita que le colaboraba pues a mi mamá, y yo recuerdo que allá en la terminal de Medellín, siempre que decían ven la hermana Pilar, siempre que venía la hermana Pilar tenían que llevarme a mí a esconderme por allá en el baño
porque la hermana Pilar no podía ver, porque si la hermana Pilar me veía, ya no le ayudaba a mi mamá. Entonces siempre fue creciendo con un sentimiento de rechazo muy fuerte y con un odio hacia mi mamá, hacia mis hermanos, hacia Dios y principalmente hacia mí mismo. Porque yo, hermanos, les cuento que muchas veces yo me miraba frente al espejo y me aruñaba, me jalaba el pelo, quería acabar conmigo. Digamos, a mis 14 años me pasó una situación muy complicada. Un señor abusó de mí, llevándome engañado que para un trasteo que me iba a pagar, que me iba a dar 20.000. Yo, pues siendo un niño, decía, uy, 20.000, yo cuando, si acaso me dan 200 pesitos los domingos, y eso cuando había. Entonces, claro, yo me fui a ayudarle y este señor aprovechó para tocarme, para abusar de mí. Y fue muy fuerte porque yo le gritaba y le decía a Dios, pero ¿tú por qué me odias? Y muchas veces yo pensaba y decía, pero es que, o sea, ¿por qué? No entendía el porqué de tantas situaciones. Y bueno, después de esto tomé la decisión de acabar con mi vida. Fui a coger un cuchillo y ya estaba, mejor dicho, por clavármelo, por suicidarme. Cuando tocaron la puerta de mi casa, yo vivo en un tercer piso, yo había ido a cerrar la puerta de abajo para que nadie subiera y yo no entendía qué era lo que había pasado. Y bueno, dejé el cuchillo ahí y me fui a abrir, no había nadie. Y ya era peor porque ya además de todo eso que yo me creía, me sentía un cobarde total. Entonces, bueno, luego me voy a una habitación a llorar y tengo un encuentro personal con la Santísima Virgen María. Un encuentro muy fuerte donde ella en una imagen se transforma en ella. Yo no sé si era que el choque estaba alucinando, pero yo sé que era ella que vino, me secó las lágrimas, me dijo levántese, yo estoy con usted. Como después de eso ya llega uno de mis hermanos y me dice venga, vámonos para un retiro, que lo hallara un retiro. Me voy a un retiro a esta comunidad Digma en el año 2012, hace 8 años ya, justamente en agosto. Y bueno, y el Señor tocó mi vida de una manera grande y me hizo grandes promesas y cómo el Señor ha obrado por medio de mí en tantas personas. De verdad que es increíble, y sobre todo ahora quién es Dios para mí, el que era antes mi enemigo. Ahora Dios es todo para mí, quien me ha dado todo, mi familia. Les cuento que en el próximo mes voy a tener mi primer hijo. Ay, qué bendición. Y mejor dicho, Feliz. Dios ha tocado mi vida de una manera muy grande que mejor dicho, no hay palabras es que es la realidad, para describir todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, muchachos, el tiempo se nos acaba. Vamos a decirle al Señor que muchas gracias por este espacio, que Él lo bendijo, así fue inspirado por el Espíritu Santo y realmente nos salió un programa muy bonito que yo sé que tocó también muchos corazones de los oyentes. Quiero recordar entonces, para el próximo sábado y domingo pueden ingresar a la página de YouTube Misioneros Digma y pueden inscribirse en el 313-697-6511 y en el 310-524-0776 para ver cuántos Goliat tenemos que vencer. Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Norela, por la invitación y a este espacio tan especial que nos regala la diócesis. Daniel, muchas gracias también por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe que el Señor nos llame, aquí estamos y bueno, me encanta su compañía realmente. Ay, bueno. No, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, que el Señor siga bendiciéndolos, esa tierra de María que sabemos que está bendita, y a los oyentes los esperamos dentro de 8 días con muchas más noticias de los movimientos eclesiales en la Iglesia Se Renueva. Hasta pronto. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. Todo quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios.
La iglesia se renueva. Momentos de oración. Escucha la voz de Dios. Vive la espiritualidad y vuélvete testigo de la transformación y conversión. La iglesia se renueva.